Hola, yo soy Miriam Heredia Certuche y esta es mi autoentrevista para FUNED Conacyt. Contestando la primera pregunta, yo escogí el Mid-Career Master in Public Administration de la Harvard Kennedy School por múltiples razones. Las tres principales son por la amplia diversidad que hay para escoger los cursos. Estamos hablando de más de 300 cursos, lo cual se puede ajustar mucho mejor a mis necesidades teóricas y profesionales. La segunda de ellas sería debido al perfil de estudiante que se requiere para ingresar, ya que es necesario contar con 7 años de experiencia en el campo correspondiente, lo cual me pondrá en la situación o en la oportunidad de escuchar las buenas prácticas que se han adoptado en más de 190 países. Y como tercer punto, la escogí debido a los centros de investigación existentes, particularmente en dos, que son el Carr Center for Human Rights y el Belfer Center for Science and International Studies, lo cual permite potenciar mucho más lo aprendido en clase. Para contestar la segunda pregunta respecto a una tarea que ha requerido un esfuerzo considerable, compartiría que me fue confiada la responsabilidad de asumir el liderazgo en la estrategia internacional en los últimos 3 casos que enfrentó México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto fue considerable el esfuerzo porque estamos hablando de casos de violaciones graves a derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, con un componente político complejo, de casos que ya han transcurrido mucho el tiempo. El más antiguo es del año 98. Ante un gran cúmulo de información, uno de los expedientes de investigación conlleva más de 500 tomos, entonces es muy difícil el poder visualizar las estrategias. Sin embargo, bueno, pues anticipé los escenarios que había con los elementos correspondientes de información. Determiné una estrategia por cada uno de esos escenarios con objetivos y tareas medibles y sobre todo determinando responsabilidades individuales a través también de un esquema de verificación continua y durante la ejecución de cada una de las tareas y también posterior para no volver a cometer el mismo error. Claro que en esto es muy importante decir que siempre potenciando el diálogo entre las instituciones que nos encontrábamos en el equipo de litigio. Si no, no hubiera podido ser posible alcanzar los objetivos. ¿Cuáles fueron los resultados de ello? Bueno, los resultados de ello fueron que en uno de los juicios fue en el que la mayor cantidad de pruebas fue ofertada, desahogada y considerada procedente por la Corte Interamericana. De igual manera, las refutaciones y las excepciones que opuso el Estado fueron consideradas procedentes y también se contribuyó a la determinación de estándares en materia de procuración de justicia, de violencia de género, de uso de la fuerza, de seguridad y de derechos humanos en general. Para atender la tercera pregunta de cuándo te equivocas, cómo actúas, bueno, de manera genérica, primero escucho lo que el interlocutor está intentando decirme, asumo una posición inmediata para poder contener los efectos de mi error y también asumo una estrategia o un esquema que me permita no volver a cometerlo. Como ejemplo tomaría mi experiencia laboral descrita en la pregunta anterior, ya que estaríamos frente a muchas reuniones de funcionarios de alto nivel para la toma de decisiones, ante lo cual me di cuenta que muchas veces mis planteamientos no fueron expresados de la manera más adecuada, inclusive siendo interpretados como una insubordinación o falta de respeto, ante lo cual procedí inmediatamente a una disculpa para eliminar esa perspectiva de la colaboración que existe entre dependencias. Y posteriormente, bueno, potencié entonces este diálogo para que se avanzara en el logro de objetivos. Y a partir de ello, implementé el hábito de primero siempre escuchar antes de emitir una consideración y después de escuchar también leer el contexto. No es lo mismo cuando uno se dirige o establece una estrategia ante un general que ante un defensor de derechos humanos. Como último elemento me gustaría mencionar que estoy convencida de aplicar mis conocimientos en México en el ámbito de la procuración de justicia y los derechos humanos. Muchas gracias.